Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para la gloria del Señor y nuestra edificación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Soberano Dios, Señor nuestro y Padre nuestro, te damos las gracias en esta noche. Gracias por tenernos en este lugar, Señor, para escuchar tu voz. Tu palabra que es vida, tu palabra que es poder, tu palabra que es espíritu, tu palabra que cambia, que transforma, que hace nuevas todas las cosas. Tu palabra que es luz, Señor, tu palabra que es agua de vida. Solo tú, Señor, puedes transformarnos y moldearnos y cumplir tu propósito de hacernos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos abra el entendimiento y el corazón y nos ayudes a estar atentos. No permita, Señor, que nada nos distraiga, que podamos colocar en ti toda carga, toda dificultad, lucha, todo momento que estemos pasando, y no permitamos que ninguna de ellas, Señor, ninguna circunstancia pueda interponerse y alejarnos de la mente, del corazón y de estar en expectativa para recibir tu palabra, bendito Dios. Te rogamos que así nos bendiga con la sabiduría de lo alto, y a todos aquellos que reciben el mensaje a través de los medios, todos seamos edificados para la gloria de tu nombre y la bendición nuestra en Cristo Jesús, nuestro Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Recuerden que esta semana estamos mirando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche quiero compartirles un tema es muy importante este tema. Y es el término que le voy a decir. Usted no lo ha escuchado, quizá. Si lo ha escuchado, bueno, gloria a Dios. Y el término que se usa es kenosis. No sé si usted lo haya escuchado, la kenosis de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es un invento mío, no es un término mío, sino que la kenosis es un término griego que el apóstol usa para referirse a que el Señor se despojó a sí mismo. Y es que lo que vamos a ver es esa parte importante, el despojo de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué se despojó el Señor Jesucristo y cómo se humilló nuestro Señor Jesucristo? Y es que en su encarnación, la kenosis lo que nos muestra y lo que nos enseña es que en su encarnación, Cristo Jesús rindió todos sus atributos divinos a la voluntad de Dios, nuestro Padre. Escucha. Nuestro Señor Jesucristo en la encarnación, siendo Él deidad, siendo el Dios, porque ya lo hemos visto, ¿verdad? Rinde aspectos de sus atributos divinos, lo rinde a la voluntad de nuestro Padre. Y esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo y tenerlo en cuenta, porque de aquí, de esta parte han nacido muchas herejías también, y tenemos que erradicar toda herejía y todo pensamiento herético. Y esto es muy importante porque nos ayuda a nosotros también cuando escuchamos todas estas herejías acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque muchas personas saben que nuestro Señor Jesucristo simple y llanamente se despojó de todos sus atributos como Dios. O sea, que lo que tenemos en la encarnación es un Dios hombre, pero sin ningún atributo, y eso es algo que no puede existir, un Dios sin ningún atributo. Entonces, la palabra que usa aquí, en el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y esta es la base bíblica. La base bíblica para que nosotros podamos entender y mirar que en su encarnación Cristo rindió el ejercicio independiente de sus atributos divinos a la voluntad del Padre. Jesucristo como Dios tiene todos los atributos de Dios. Todos los atributos. Y en su encarnación, el Dios encarnado tiene todos sus atributos, solo que en esa encarnación Él rinde esa libertad de sus atributos para ponerlos como por obra o ejecutarlos, los rinde a la voluntad de nuestro Padre.
O sea, lo restringe, mis amados hermanos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el Señor Jesucristo en la tentación. ¿Qué le dijo Satanás? La primera tentación es, como el Señor tenía una necesidad, ¿verdad? Tenía hambre. ¿No quieres ser hijo de Dios y que esas piedras se conviertan en pan? Dime una cosa, ¿el Señor tenía el poder? Claro. Dios es todopoderoso, Jesucristo es todopoderoso, es omnipotente, es poderoso, y Él es el Verbo, el que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene todos sus atributos divinos, pero Él ha restringido su voluntad, la libertad y la voluntad de sus atributos, por cuanto tenía que someterse ¿a quién? Al Padre. Porque por eso Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Recuerda esto, mira lo que dice la palabra, y pronto lo vamos a citar más adelante. Porque no he venido a hacer mi voluntad. O sea que Cristo tiene su propia ¿qué? Voluntad. Significa que es Dios. Sus atributos, su voluntad y libertad de atributos como una persona de la deidad. Gloria al Señor. Entonces, que nos quede claro que la kenosis tiene una palabra griega que es keno. K-E-N-O-W-O. Que no, de allí viene la kenosis. Yo luego uso en esa referencia. Y ese keno significa vaciarse, que es ser vaciado. Mis amados hermanos, vamos a mirar también. Que hay que mirar una cosa. Quiero darles acá unos detalles. Y es que el apóstol Pablo alude a un acto voluntario que involucra la encarnación, mediante la cual el Hijo de Dios adoptó forma también de ¿qué? Aquí nos dice en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, la cláusula siendo forma de Dios nos da también a entender de su divinidad, que la divinidad se ha humillado, dice, y estando en la condición de Dios, de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Entonces encontramos dos cosas aquí en la kenosis, lo que significa que el Señor se despojó. No solamente el Señor restringe su libertad, de sus poderes y sus atributos, amados hermanos, sino que también se humilla a sí mismo, gloria al Señor, tomando forma de siervo. Entonces tenemos que Dios nos muestra dos actos sublimes en los cuales el Señor autorrenuncia a ellos. Y uno es primero que se despojó a sí mismo. ¿Cuándo se despojó Cristo a sí mismo? Cuando desciende de los cielos y se encarna. En la encarnación, nuestro Señor Jesucristo se está despojando a sí mismo. Y también cuando dice la palabra del Señor que Él se humilló a sí mismo en su humanidad hasta la muerte, y muerte de cruz. Allí entonces hay un despojo, se vacía el Señor, se despoja y también se humilla a sí mismo. Gloria al Señor. Entonces quiero que miremos también y nos preguntemos por qué el Hijo de Dios se despojó a sí mismo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Bien, algunos aducen que cuando nuestro Señor Jesucristo dice la palabra vaciarse, porque la palabra que no significa vaciarse, ellos dicen que el Señor cuando se encarnó, no se encarnó con todos los atributos divinos, sino que solamente tenía, por decirlo así, la santidad y la justicia. Y de otros atributos hablan entonces que como por ejemplo la omnipresencia y la omnipotencia, estos atributos no estaban en Él. O sea, significa que tenemos un Dios, pero un medio Dios. Un Dios encarnado, pero sin todos sus atributos. Y no puede existir un Dios sin que le falten sus atributos. Eso es imposible. No puede existir en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios es un Dios eterno, inmutable, que no cambia, y nosotros vamos en Jesucristo se hizo hombre y Jesucristo mudó. En sus atributos divinos, en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, recuerden que Jesucristo encarnado 100% totalmente Dios y totalmente hombre.
Entonces, nuestra tarea aquí es mirar y examinar a través de la palabra del Señor de qué se despojó y cómo se humilló nuestro Señor Jesucristo. Les estoy dando este dato por las herejías, porque en las muchas herejías dicen, no, Jesucristo sí es Dios, pero sin todos sus atributos. O sea, tenemos un medio Dios. Esto para que ustedes tengan presente. Porque hay muchas herejías que niegan que Jesucristo es Dios. Ellos simplemente dicen, es un profeta enviado de Dios, es un hombre como cualquiera, pero no es Dios porque carece de todos los atributos. Y lo que estamos viendo aquí, lo que gnosis, es que en su encarnación, nuestro Señor Jesucristo rindió el ejercicio independiente de sus atributos y de su voluntad. ¿La rindió a quién? A nuestro Padre, porque venía a ser su voluntad. Nosotros encontramos también cuando el Señor Jesucristo fue arrestado, ¿verdad? Y Pedro toma la espada, sabemos lo que pasó, le cortó la oreja al soldado, y el Señor le dijo que metiera su espada, y también dice, ¿acaso no podía yo pedir a mi Padre, cierto, una legión? O sea, encontramos a Cristo, que nuestro Señor Jesucristo es como oveja llevada al matadero. Él no opone resistencia, Él bien podía haber opuesto resistencia, hermanos. Jesucristo bien hubiese podido vencer a su enemigo de otra manera. Tenía todo el poder, todo el dominio, pero ese poder, esos atributos estaban sometidos a la voluntad de Dios nuestro Padre. Como le dije en el ejemplo de la tentación, Satanás le dice, di que las piedras se conviertan en pan, y él, porque tú eres Dios, tú eres poderoso para decirle. Claro, Satanás sabía que él era Dios, que tenía todos los atributos, que él era el hacedor, el que había hecho este mundo, venía a este mundo. En él estaba, por él fue hecho, dice la Escritura, que ya lo hemos visto. Y Satanás sabía que Cristo podía hacerlo, pero al hacerlo, estaba dejando de entregar toda su voluntad ¿a quién? A Dios, nuestro Padre. Bien. Quiero que vayamos al Salmo 113, versículo 6. Salmo 113, versículo 6. Creo que tenemos aquí. Leamos desde el 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Encontramos que el rey David, el salmista, está alabando a Dios, está exaltando a Dios como un Dios santo, como un Dios justo, como un Dios perfecto, como un Dios tan glorioso. Usa la palabra humillar. Puede mirar en los cielos y en la tierra. Dice allí, se humilla al mirar en el cielo y en qué? Y en la tierra. Y eso nos recuerda que Jesucristo se humilló ¿al qué? Al descender, al encarnarse, al hacerse hombre, la segunda persona de la deidad, nuestro Señor Jesucristo, toma el cuerpo, se humilla a mirar, dice la Escritura, que se humilla a mirar en el cielo. ¿Y en dónde? En la tierra. Como un Dios tan santo, como un Dios perfecto, 3 veces santo, puede hacer esto. Y cuando el salmista nos habla así, nos está hablando, o sea, nos abre los ojos y podemos ver esa dimensión. Oh Dios, Dios tan perfecto, tan glorioso, tan santo. Sin embargo, Él se humilló de esta manera. Al mirar, dice, en el cielo y en la tierra. Así descendió, así se humanó, así se humilló, mis amados hermanos. Bien. En San Juan, capítulo 10. Podemos ver allí en Santo Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30.
Y podemos ver, para confirmar, que este Dios que ha descendido, el Dios, es el que se humilla a mirar en los cielos y en la tierra. Este Dios santo es el que ha descendido y se ha humanado. Y mira lo que dice aquí en el versículo 10. Jesucristo, el versículo 30, dice: yo y el Padre uno somos. Esto es lo que usan los unitarios y lo toman como una expresión de unidad. Es decir, que el Padre y Jesucristo es solamente una sola persona. Y la declaración que hace Cristo Jesús es que yo y el Padre uno solo somos. O sea que Él y el Padre comparten la misma esencia. Al decir yo y el Padre uno somos, es porque comparten esa misma esencia de Dios. Son la deidad del Padre y la del Hijo, mas no son uno solo. Y para muchos es una expresión metafórica, o como le digo, de unidad o de propósito. Pero no es así. No es así. Jesucristo, el Dios, deidad, divino, con todos los atributos, lo mismo que el Padre, los mismos atributos, porque Él es Dios. Él es Dios. Es cuando la Escritura nos dice, Jesucristo se despojó a sí mismo. Y para poder entenderlo mejor todavía, vamos a ir al versículo 10:33. Dice, los judíos le respondieron. El versículo 32 dice, Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Mira, mis amados hermanos, los judíos entendieron claramente y su reacción fue la de apedrearle y le llamaron hereje, que era blasfemo, oh amados hermanos. Entonces, lo que el Señor, ellos entienden aquí, que cuando Jesús le responde, yo y el Padre somos uno solo, y luego le llaman hereje y le quieren apedrear, porque él hace las obras del Padre, dice, ¿por cuál de ellas quiere ir a apedrearle? Y respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces ¿qué? Dios. Y es lo que estaba mostrando el Señor Jesucristo, que Él en esencia es uno con el Padre, y Él es Dios. O sea, Jesucristo tiene todos los atributos de Dios. El Señor Jesucristo no vació, no dejó de ninguna manera, no los dejó por alguna manera a un lado, no, sin ninguna manera, simplemente que los ha restringido. 14, versículo 9. Recuerden que lo habíamos visto aquel día. Jesús le dijo, versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos qué? Al Padre. Al Padre. Gloria al Señor. Jesucristo le está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre, por la misma esencia, por la misma divinidad que comparten los dos, siendo, mis amados hermanos, Dios mismo. También en el capítulo 17, 2. Dice la Escritura que a Cristo se le dio toda potestad, dice, como le has dado, del uno le amo mejor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, nadie puede dar vida eterna si no es ¿quién? Dios. Si no es Dios. Entonces lo que estamos viendo aquí es Jesucristo es Dios, Jesucristo con todos los atributos de Dios. Pero por causa, tomar un cuerpo como nosotros, Jesucristo ha restringido, ha puesto su voluntad, le ha entregado su voluntad al Padre, la libertad de poder usar todos sus atributos, de ponerlos por obra. Todo esto se lo ha entregado
al Padre, de lo que nos está diciendo. Jesucristo se despojó a sí mismo. El Señor Jesucristo, el Hijo, no se despojó de la deidad, de sus atributos en su encarnación, de ninguna manera. Si no, no sería Dios. Si no, Cristo no sería Dios. ¿Por qué lo están juzgando los judíos? Porque se hacía ¿qué? Dios. Al decir yo y el Padre uno somos, ellos entendían claramente que Él estaba diciendo: yo soy ¿quién? Dios. Yo soy Dios. Y por eso es que le van a apedrear. No te apedreamos por ninguna obra. No es por ninguna obra, es por lo que ha dicho: te has hecho como ¿quién? Como Dios. Ellos lo entendían claramente, mis amados hermanos. Capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Cuando el Señor le dijo a Tomás: ven, incrédulo, mete tu mano aquí en mi costado, mira mis manos, ¿cierto? Cuando el Señor le habla de esta manera, entonces Tomás le dice, que el Señor le dijo: no seas incrédulo, sino sé creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero ¿qué es lo que está diciendo Tomás al Señor? Le está diciendo: Dios, ¿qué? Dios mío. O sea, Tomás sabe que Jesucristo es Dios encarnado. Jesucristo es Dios en carne, que ha tomado este cuerpo, mis amados, y de esta manera Él se ha humillado también. Pero la pregunta todavía está sin resolver: ¿de qué se despojó el Señor Jesucristo? Entonces, la palabra, que no, como le decía, es vaciarse. Pero al mirar la Escritura, nosotros vemos que en esta parte sí es metafórica la palabra y no significa derramar, porque vamos a ir, mis amados hermanos, a Lucas 22:20, porque la palabra que se usa aquí en Lucas 22:20 Lucas 22:20 dice: y echándole enviaron espías. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada, vertida, ¿cierto? Entonces el apóstol no usó esta palabra, el apóstol no usó esta raíz o esta palabra para decir que el Señor se había vaciado, sino que usa una que está en Romanos 4:14. Aquí derramar su sangre, vaciar su sangre. Romanos 4:14. Él usa la palabra, la raíz que está aquí en Romanos 4:14. Bien, dice el verso 4, capítulo 4, verso 14: porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Bien, el apóstol Pablo usa esta palabra cuando está hablando de vaciar, que el Señor se despojó a sí mismo. Y lo que nos está diciendo es, esta palabra aquí, anulada la promesa. Él está diciendo que si la justicia es por la ley, entonces anula la promesa que es, ¿por qué? Por la fe, la invalida. La invalida, el término aquí es invalidar, dejar sin efecto también. Puede significar anular, invalidar o dejar sin efecto. Y esta es la palabra, mis amados hermanos, esto es lo que el apóstol Pablo nos dice allí en Filipenses,
que cuando Cristo se despojó a sí mismo, lo que nos está diciendo es que en sus atributos, Jesucristo no vació sus atributos, no los vino y se humanó y careció de ciertos atributos. O sea, unos atributos estuvieron con Él y otros no estuvieron con Él. O sea, no era completamente Dios. Pero lo que nos enseña la palabra es que Jesucristo es completamente Dios con todos sus atributos. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Significa que Él invalidó, Él dejó sin efecto, Él restringió su voluntad y su libertad para usar todos sus atributos por someterse a la voluntad de Dios nuestro Padre. Eso es lo que significa que Cristo se despojó a sí mismo. Porque muchas personas, vuelvo y le repito, dicen que Jesucristo no tenía todos sus atributos, que solamente habían algunos atributos en Él, por cuanto había tomado, se había humanado, se había encarnado. Pero la Escritura nos enseña claramente que el término que se usa en el griego, el que usa el apóstol Pablo para referirse a ese despojo, es el mismo que usa cuando dice la palabra de Dios que si la salvación es por la ley, entonces vana le resulta la promesa de la fe anulada, es sin efecto. Y es lo que nos está diciendo aquí en la palabra del Señor, que Cristo, sus atributos, se despojó a sí mismo, se anuló a sí mismo, mis amados hermanos, todos sus atributos, todo su poder. Por eso es que vemos a Cristo como el Cordero de Dios. No abrió su boca, no opuso resistencia, no se defendió de ninguna manera, se le hizo toda clase de injusticia, de maldad, de iniquidad, y Jesucristo bien había podido responder, bien había podido defenderse, mis amados hermanos. Bien lo había podido haber hecho. Nosotros vemos que el Señor hizo juicios grandes y terribles. Se abrió la tierra, por ejemplo, cuando Acab se abrió la tierra y descendió vivo al Seol y con todas sus cosas. Nosotros vimos grandes juicios del Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra. Antes de Él hubieron grandes juicios, y cuando Él viene se nos presenta como ese Cordero, Dios encarnado, pero de esa manera anulando, invalidando, dejando sin efecto sus atributos. Y ahí es donde llegó el diablo a tentar. Y que esas piedras se conviertan en pan. Cuán importante es que podamos ver a Jesucristo de esta manera, despojándose a sí mismo, soportando toda clase de vejamen, de maldad, de vituperio, de escarnio, toda clase. Ya lo vimos, llamaron loco, mentiroso en la cruz, lo escupieron, lo abofetearon, lo clavaron espinas, toda clase de maldad, toda persecución, y Cristo la soportó. Nomás lo vemos cuando iba a Jerusalén y pasaba por una ciudad de samaritanos y no lo recibieron. Entonces uno de los apóstoles dice: Señor, quiere que hagamos descender fuego como lo hizo el profeta para que los consuma. Y el Señor dijo: no, yo no he venido a perder las almas, sino que las almas sean salvas. Hermanos, si el Señor Jesucristo viene como Él a hacer su propia voluntad, ¿quién hubiese sido salvo? ¿Quién? Si el Señor Jesucristo viene a hacer su propia voluntad, mi amado hermano, y viene sin restricción, sin ningún efecto de restrictivo sobre sus atributos, como dijo Él, bien podría decir a mi Padre que me diera legiones de ángeles y defenderme. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Herodes, Herodes, yo tengo poder para libertarte, darte la libertad o condenarte. Dijo: no tendrías poder si no hubieras recibido ¿de qué? De lo alto. Hermanos, es eso. Es eso. Jesucristo haciendo la voluntad del Padre. Él no opuso una defensa. Él no se opuso a la maldad, a la iniquidad y a todo lo que estaba escrito contra Él, porque venía a ser esa voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre. Dejó sin efecto, invalidó, anuló sus atributos.
aunque usó unos. Por ejemplo, vemos cuando el Señor dice en su palabra que Él no se fiaba de nadie porque Él conocía ¿qué? Sus pensamientos. Y también le dijo, yo sé que ustedes cavilan en sus corazones, ¿cierto? Vemos que el Señor está mostrando parte de sus atributos allí. Pero si nosotros lo miramos en cuanto a la defensa del Señor, cuando vemos la persecución, cuando vemos la crucifixión del Señor Jesucristo, cuando vemos cómo lo enfrentaban todos los poderes religiosos de aquel entonces, los poderes políticos también, y vemos su actuación, vemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que vemos es que nuestro Señor Jesucristo, al despojarse, significa que invalidó, hubo una restricción, dejó sin efecto, anula, invalida sus atributos. Pero no quiere decir que el Señor Jesucristo haya vaciado, haya dejado todos sus atributos. Mis amados hermanos, lo que hace el Señor Jesucristo es renunciar a su reputación, renunciar a su naturaleza y añadir, mis amados hermanos, adopta una naturaleza humana, adopta un cuerpo, o sea, lo que hace es añadir a Él esta naturaleza humana. Entonces, el Señor Jesucristo hace esto. Y al asumir una naturaleza humana, al asumir un cuerpo humano, lo que estamos viendo es la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo, podemos decir que fue despojado por adición y no por sustracción, o sea, fue despojado, se despojó a sí mismo para tomar un cuerpo, y no que se despojó de todos sus atributos, mis amados hermanos, para dejar de ser hijo de Dios en ninguna manera. Ahora vamos a mirar cuál fue su humillación, gloria al Señor. Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 2, versículo 17. ¿Cuál fue la humillación de nuestro Señor Jesucristo? Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Escucha bien. El Señor Jesucristo, para convertirse en un sumo sacerdote misericordioso y fiel, tuvo que rebajarse a la condición de sus hermanos en todo. Cuando la palabra dice que ¿cuál fue su humillación? Se humilló a sí mismo. Cuando dice que tomó forma de siervo. Y eso es lo otro que es importante saber. Jesucristo tomó forma ¿de qué? De siervo. Él venía a servir como siervo. Oh, amados hermanos, no podía de ninguna manera usar de aquellos atributos. Tenía que someterse a esa voluntad divina. Ahora, dice, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y la humillación consiste en esto, que Jesucristo, para expiar nuestros pecados, tenía que ser un fiel, misericordioso sumo sacerdote. Y para ser sacerdote tenía que humanarse. Y la humillación consiste en esto, hermanos, que lo miramos. Dios perfecto, santo, glorioso, se humilla a mirar en ¿dónde? En la tierra. Se humilla. Esto es una humillación para el Señor. Se humilló a sí mismo. O sea, podemos ver el amor de Dios tan grande. Por eso dice, nadie tiene este amor mayor. El amor mayor tan grande es este, amados hermanos, que Él se haya humillado a sí mismo, despojado a sí mismo y humillado a sí mismo. Jesucristo no solamente anuló sus atributos de cierta manera, también dejó toda adoración, toda honra, toda gloria y alabanza, y en lugar de eso recibe ¿qué? Humillación, menosprecio. Y esto debe llevar a adorarnos al Señor,
adorar y amar a nuestro Señor Jesucristo. Dice allí que por lo cual debía ser semejante en todos sus hermanos para venir a ser misericordioso, fue sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria al Señor. Y ahí encontramos, la humillación es esta. Tomó forma de siervo, se encarnó, habitó en un cuerpo como el nuestro, y allí restringió, anuló sus atributos, y de esta manera obedeció, hizo la voluntad de Dios, y se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz. Hermanos, ¿cuántas personas? Yo sé que hemos tenido alguna vez de ver una persona que tiene algún poder, y por el hecho de tener un poder, no es humilde. Si ven en alguna manera que él no está teniendo ventaja, él usa ¿de qué? Usa su poder, ¿cierto? Usa su poder. Por ejemplo, hoy vemos a esa gente que dice, usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? ¿Verdad? Y vemos la altivez, vemos la arrogancia, vemos la superioridad que muestran las personas sobre otras personas, sobre las autoridades, sobre lo que no les gusta, y muestran superioridad a ellos, pero con altivez, con arrogancia, con violencia y con injusticia. Ahora, lo que vemos aquí es que a Jesucristo se le hizo toda clase de injusticia, pero Él, mi amado hermano, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Antes Él se despoja de esta manera, restringe todos sus atributos de cierta manera, y de esto soporta, se humilla, soporta, es llevado como cordero al matadero en toda injusticia y en toda maldad, y nos dice también, haya este sentir que también hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo, no tomando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Gloria al Señor. Ahora vamos a mirar también Isaías 53:3. Isaías 53:3. Y miremos lo que dice Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, el Señor abandonó la adoración de los santos, de los ángeles, para ser despreciado por los hombres. Es como el despojo de esa dignidad. El rey se hace hombre. Se despoja de esa dignidad al humanarse. Ahora lo vemos despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, que como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En lugar de la adoración, en lugar del tributo, en lugar de la alabanza, en lugar de rendirnos, de postrarnos, de reconocerle, Él recibe ¿qué? Desprecio, dice la Escritura. Recibe menos desprecio, es desechado, no es valorado, ¿cierto? Dice el Señor que la principal piedra de ángulo la desecharon los edificadores. Él fue desechado, Él fue menospreciado. Él se despojó a sí mismo de esa gloria, abandona esta gloria de esa manera. Y en lugar de esto, recibe vituperio, escarnio, persecución, aflicción, maltrato. Y por eso el Señor nos dice, mire, hay este sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a quién, a Dios como cosa que aferrarse. Y es que si el Señor, vuelvo y repito, si uno medita en esto y el Señor viene,
Y no viene a ser la voluntad de Dios nuestro Padre, sino su voluntad en todo el esplendor y ejecutor. Él no registra, no restringe sus atributos. Hermanos, ¿qué hubiera pasado con el pecador? ¿Qué hubiera pasado con aquellos blasfemos? Tampoco el Señor había ido a la cruz, porque con su poder, cierto, había podido destruir a sus adversarios. La Escritura dice que Él matará al inicuo con la espada que sale de su boca, con su palabra. Y esto lo hace reflexionar, y lo lleva a uno a meditar y a reflexionar cuán amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por eso el Señor dice, salgamos afuera a llevar el vituperio de Cristo. Salgamos. Cristo se despojó a sí mismo. Por eso el Señor Jesucristo dice, el que trate de salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. El Señor nos ha dado este ejemplo de despojarnos a nosotros mismos, de negarnos a nosotros mismos. Y vivir para Él, servirle a Él, vivir con todo nuestro ser, amarle con toda nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, vivir para Él, seguirle a Él. El Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, tenía todo el derecho de usar todas sus prerrogativas, todos sus atributos, tenía todo el derecho de usar todo su poder, pero aún el Señor restringió todo este poder, mis amados. Mire, San Juan capítulo 5. Capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y el Señor también dice, porque no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces encontramos a Jesucristo, mi amado hermano, sometido a la voluntad de Dios nuestro Padre, humillado a sí mismo, haciéndose como uno de nosotros, semejante a todos sus hermanos, para llegar a ser fiel y sumo sacerdote, para que pudiese morir, derramar su sangre y con la sangre preciosa limpiarnos y presentarnos justificados delante de Dios nuestro Padre. No había otra manera. Jesucristo como sumo sacerdote, recuerden que el sumo sacerdote entraba cada año al lugar santísimo con la expiación, con sangre por expiación por su pecado y por la de todo el pueblo. Pero Jesucristo entró una sola vez para siempre, pero dice la Escritura antes que tenía que ser semejante en todo, porque entonces no había otra manera de ofrecer sacrificio. Recuerde que desde el Génesis se nos muestra que la salvación y el perdón por medio de un sacrificio. Yo les compartí a ustedes acerca del fruto del Espíritu Santo, que fue la fe, y la comenzamos desde Génesis, ¿verdad? De cómo allí se nos muestra, amados hermanos, que Abel ofreció mejor sacrificio a Dios, y dice que fue justificado por Dios por ese sacrificio. ¿Y cuál fue el sacrificio de Abel? Que sacrificó ¿qué? Lo mejor de sus ovejas. ¿Cómo el Señor vistió nuevamente a los que pecaron en el huerto de Edén, Adán y Eva, nuestros primeros padres? Dice la Escritura que ellos se vistieron de hojas de higuera, pero el Señor les despojó de esto y les puso pieles de animal. Significa que hubo sacrificio, que hubo derramamiento de sangre. Significa que Abel mostró un sacrificio en el cual fue acepto delante de Dios porque hubo derramamiento de sangre. Y todos esos sacrificios hablaban de derramamiento de sangre por medio del cual el hombre pecador era limpiado, era justificado delante de Dios. Hasta la culminación de ese sacrificio que termina en el Cordero de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario. Y tenía que ser semejante. El Señor experimentó la misma debilidad, el mismo dolor, lo que nosotros experimentamos. Por eso dice que tenemos un sumo sacerdote. Acerquémonos confiadamente a ese trono de la gracia para hallar misericordia.
Porque Él ya lo vivió. Tuvo que ser igual en todo, mis amados hermanos. En todo. En todo. Él vivió, experimentó todo. Si a usted lo aborrecen o lo aborrecieron, sepa que al Señor ya lo aborrecieron. Y mayor que a nosotros. Si ustedes dicen cosas malas, sepan que del Señor ya lo dijeron, y peores. Y todavía siguen hablando. Más de 2000 años y siguen hablando. Si a usted lo persiguen, sepa que al Señor ya lo persiguieron. Y hasta la muerte. A nosotros todavía no nos han perseguido hasta la muerte. Pero toda la experiencia nuestra en esta vida, en este cuerpo, Él ya la experimentó. Él ya lo vivió. Porque se despojó a sí mismo. Y experimentó lo que es estar en un cuerpo como el nuestro. Sin pecado. Con todo el poder, con todos los atributos, pero restringidos. Porque Él vivió como uno de nosotros, pero sin pecado, mis amados hermanos. Todo para darnos el perdón, la salvación y la vida eterna. El Señor no tenía ninguna necesidad de despojarse y de humillarse a sí mismo. El Señor bien podía, y todo su derecho, ¿sabe cuál era el derecho del Señor? No despojarse, sino enviarnos a todos al mismo infierno. Pero el Señor no lo hizo. Sino que no toma el ser igual a Dios, se despoja a sí mismo, toma forma de siervo, se humilla de tal manera hasta la muerte. Por eso, como dice Pedro, que en su juicio no se le hizo ninguna justicia. Todo fue injusticia. Ahora, cuando usted le hagan una injusticia, acuérdense de aquel que ya le hicieron más injusticia. Ahora, a nosotros nos hacen injusticias porque nosotros también hemos sido ¿qué? Injustos. Pero a Él, siendo justo, se le hicieron injusticias. Entonces, esto nos ayuda a nosotros. Él ya lo vivió. Todo lo que usted experimente en su vida, dolor, sufrimiento, persecución, maltrato, todo Él lo vivió. Por eso dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Despójate a ti mismo. El que seamos hijos de Dios, mis amados hermanos. Por eso el evangelio adulterado es que le dice, usted es hijo de Dios, usted no tiene por qué sufrir, usted no tiene por qué estar enfermo, usted no tiene por qué pasar necesidades, usted es el hijo del rey, usted es el príncipe, usted tiene que tener los mejores carros, las mejores casas, usted tiene que tener más que el impío, más que el otro, ¿cierto? Pero ¿concuerda eso con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? ¿Concuerda eso con lo que nos dice? Hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Esto es lo que nos enseña la doctrina, del despojarse y humillarse ¿qué? A sí mismo. El Señor nos enseña a humillarnos a sí mismo. Dice que si tu adversario te pide una milla, ve ¿qué? Ve dos. Si te dan por una mejilla, ponga la otra. La primera se la dieron sin permiso, la segunda usted la pone voluntariamente. Se humilla a sí mismo. Porque debe haber ese sentido. Entonces la doctrina del Señor, el despojarse a sí mismo y el humillarse, nos enseña a nosotros también de esta manera que el mismo sentir, volvemos a donde iniciamos, Efesios capítulo 2. Perdón, Filipenses. Con Efesios. Filipenses 2. 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir? Y comienza a desglosarlo, ¿cierto? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y lo vemos en Pedro cuando dice, en Pedro, tengan abierto ahí, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y tengan abierto Filipenses y miren, mis amados hermanos, la relación. Miren la armonía que hay aquí. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca,
quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Hermanos, siendo Dios tenía todo el poder para destruir al impío, al inicuo, al perverso, pero el Señor no. Vuelvo y repito, el Señor se despojó, el Señor hace una renuncia al usar, al tener la libertad de usar, esa libertad se la ha entregado al Padre, viene a someterse al Padre y de esta manera se ve invalidado, restringido sus atributos, como por decir en este caso, por una defensa. No hizo pecado ni selló engaño a su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con ¿qué? Con maldición. Cuando padecía, ¿no qué? No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuánta enseñanza nos da el Señor aquí? ¿Al que juzga qué? Justamente. Dice, quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, no muertos los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, y es que tenemos aquí, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria al Señor. Y ahora el Señor dice en su palabra, cuando le dice el Padre, ahora voy a ti, ahora quiero que me des la gloria, la cual me diste cuando estaba contigo, ¿cierto? Ahora vendrá el Señor Jesucristo y ya no restringe sus atributos. Ahora el Señor viene con todo su furor y toda su ira, mis amados hermanos. Y ahí lo vemos, ¿cierto? Ya ahí Cristo no tiene ninguna restricción, no restringe sus atributos, sus acciones. Viene con toda libertad porque el Padre le dio esa libertad de juzgar a los vivos y a ¿quién? A los muertos. Entonces Jesucristo ya viene, todos sus atributos, todo su poder, toda su autoridad, toda su justicia, toda su ira, viene a derramarla sobre el hombre impío y sobre el hombre pecador. Así es que esta parte de la kenosis del Señor Jesucristo, la kenosis es, vuelvo y repito, que el Señor Jesucristo anula, ¿cierto? Entrega, restringe toda su voluntad y libertad de sus atributos para actuar en sus atributos y se lo concede al Padre. Se somete a hacer la voluntad de Dios. No quiere decir que Jesucristo vació sus atributos, o sea, vino y tomó un cuerpo humano como el nuestro, se encarnó, pero sin ningún atributo, no, porque no, entonces Jesucristo no podría ser Dios, y entonces aquel hombre no le hubiera podido decir, Tomás no le hubiera podido decir, mi Señor y mi qué, y mi Dios, ¿cierto? Imposible de alguna manera. Entonces, aquel que posee por completo la voluntad soberana, libre, santa y amorosa, mis amados hermanos, se ve limitado, se hace limitado por causa de la obediencia al Padre y por el programa de la redención de su pueblo. Entonces, de esta manera restringe esa voluntad y esa libertad de todos sus atributos como Dios, ¿cierto? Por causa de que de someterse a la voluntad del Padre y por causa del propósito y el programa de la redención y de la salvación de nuestras almas. Pero la cuestión es que Jesucristo ya no vendrá más, amados hermanos, como cuando vino la primera vez, como Cordero. Viene como el Rey de justicia, como aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que lo que nos queda es someternos al Señor, a su voluntad, gloria al Señor. Humillarnos delante de nuestro Señor y darle gracias y pedirle al Señor en oración que cada día nos enseñes. Señor, enséñame, que en mí esté el sentir que hubo en ti, que yo pueda despojarme de mí mismo, ¿cierto? Que podamos despojarnos y someternos a ¿quién? A tu voluntad, Señor, a tu voluntad.
Hermanos, ¿cuántas veces se nos hace injusticia? Nosotros bien podemos obrar como obra el mundo, ¿cierto? Todo me es lícito, mas no todo ¿qué? Conviene. Nos restringimos, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos insultan y nosotros nos quisiéramos decir muchas cosas a esa persona, ¿cierto? Pero restringimos nuestras palabras, ¿cierto? Nos sometemos, nos humillamos a sí mismos, porque el Señor nos enseñó esto. Bien podríamos decir muchísimas cosas, pero el Señor dice que enmudeció, no abrió su boca. Hay este sentir, para esto fuiste llamados, para seguir ¿qué? Sus pisadas. Y Él lo encomendaba al que juzga todo fielmente. Que el Señor nos ayude a someternos todos a la voluntad de Dios, a despojarnos de nosotros mismos, mis amados hermanos, y que Cristo sea el que reine, el que gobierne nuestra vida y una absoluta voluntad a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, por corregirnos, por amonestarnos y enseñarnos a través de tu propia vida lo más precioso, el ejemplo, Señor. Haya en nosotros este sentir. Tenemos el ejemplo de lo que hubo en Cristo Jesús. Cómo se despojó a sí mismo. Bien pudiendo obrar y ejecutar y usar todos sus atributos, todo su poder, Señor, y exigir toda adoración, toda gloria, toda alabanza, pero no lo hizo. No lo hizo, Señor. Él vino a hacer tu voluntad, y en esa voluntad se sometió hasta la muerte, y la muerte de cruz. Y tú quieres que nosotros aprendamos de ti, mi Señor, a renunciar a nosotros mismos, anularnos a nosotros mismos, que ya no vivamos nosotros, sino viva Cristo en nosotros, y seas tú, Señor, quien rijas y gobiernes y nos ayudes a someternos a ti y a tu perfecta voluntad, bendito Rey de Gloria. Señor, bien podías exigir toda gloria, honra, alabanza, adoración, y que toda rodilla se le doblara cuando viniste a la tierra. Pero no, Señor. Tomaste un cuerpo como el nuestro. Viniste, Señor, y fuiste igual en todo, pero sin pecado a nosotros, para ser fiel y misericordioso sumo sacerdote y ofrecer un sacrificio para siempre, tu propia vida, tu propia sangre, para salvarnos. Por eso, Señor, para esto se humilló, para salvarnos, para darnos la vida eterna. Para esto te hiciste pobre, para esto te despojaste, Señor. Oh Rey de Gloria, y tomaste forma de siervos. Ayúdanos, bendito Rey de Gloria, a entender cada día, a conocerte mejor, Señor. Entre más te conozcamos, más te amaremos, y más podremos imitarte con tu ayuda y tu poder, Señor. Enséñanos a ser como tú, y que en nosotros haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.